Hola a todos. Como dije en el vídeo, ¿por qué es un clásico? Voy a hablar de Ciudadano Kane. No voy a dar muchos datos técnicos porque a mí lo que me interesa es decir por qué es clásico. Así que voy a decir que está escrita, dirigida, producida y protagonizada por Orson Welles, que es del año 1941 y dura 114 minutos, es decir, unas 2 horas. Eso sí, un breve argumento primero. Un periodista se obsesiona con descubrir el significado de la última palabra que dijo Charles Foster Kane, Rosewood. Para descubrir este misterio, investiga a varias personas del entorno de Kane. Ahora bien, ¿por qué es tan famosa esta película? Seguro que todos alguna vez habéis oído hablar de esta película. A lo mejor no la habéis visto y no pasa nada, pero yo quiero decir por qué es tan famosa, por qué es tan conocida y por qué siempre está en las listas de mejor película de la historia. Por cierto, si alguien sabe el misterio de Rosewood, dejadlo en los comentarios. Eso sí, avisad que es spoiler, por si alguien quiere ver la película y quiere descubrirlo él mismo. Punto número 1, y para mí el mejor. Lo que más me gusta de la película es el principio, ese falso documental donde nos explica un resumen de la vida de Kane, con periódicos, con imágenes de archivo, y no lo creemos. Un punto fuerte, aparte de este inicio que tiene toda la película, es que nos creemos que Kane existe. Nos creemos la historia de este hombre. No vemos a Orson Welles, vemos a Kane y queremos saber toda su historia. Te adentra la película directamente, es como, pumba, te voy a contar como un noticiero de por la mañana que tú enciendes la tele, bueno, sobre todo antes. Recordemos que está hecha en 1941 esta película. Entonces yo creo que da todo el pego. Que además, como me ha costado mucho ver esta película, he tenido que verla en varias ocasiones, es la parte que más veo. Pero no, este principio la verdad es que para la fecha en la que es muy innovador. A mí me gusta mucho este falso documental, porque te lo crees totalmente, puede ser real. Así cuenta la vida de una persona. Punto número 2. El guión. Sí, hoy en día estamos acostumbrados a saltos en el tiempo, flashback, que el guión no sea comienzo, nudo y desenlace. Sí, hoy en día estamos acostumbrados. Pero en esa época no. En esa época había una introducción, una presentación, luego había un nudo y luego estaba el desenlace. Aquí no. Aquí hay saltos en el tiempo, flashback, varios puntos de vista, varios protagonistas, bueno, un protagonista, pero nos cuentan la historia desde varias personas, y en esa época no estaban acostumbrados. Hay que pensar en quién escribió la historia, luego alguien tenía que rodarla y cómo iban a rodarla, porque antes se rodaba de una forma, sabían en qué puntos rodar, y aquí como había saltos en el tiempo, y luego cómo montarla. Imaginaos el del montaje alucinando con, a ver, ¿qué pongo ahora? Pero esto no va cronológicamente. Estaban acostumbrados a hacer las cosas cronológicamente, y esto no es cronológico. Entonces, y ya voy a ir un punto más allá. Imaginaos al espectador que ve la historia y tiene que intentar comprender en 1941 lo que está pasando en la pantalla, porque no es lo que está acostumbrado. Hoy en día sí, no es que todas las películas sean así, pero varios directores saben utilizarlo. Un ejemplo claro es Pulp Fiction, que no lleva un orden cronológico ni lineal, no, sino que da saltos. Pero en ese momento, cuando vino Ciudadano Kane, no lo entendían, porque no lo habían visto antes. Y bueno, si alguien lo había hecho, habían pasado de él olímpicamente. Como mucho lo que se hacía antes era contar la vida a lo mejor de una persona y contar desde que fallece y luego toda su vida desde que es joven, pero no daban más saltos. Y aquí sí que hacen saltos, cambian el guión, dicen, ¿no? Esto va aquí, ahora tal. Entonces fue revolucionario. Fue algo que tienes que conocer muy bien cómo quieres contar tu historia y lo que quieres contar para hacer un guión así. Número 3. Géneros. Esta película, ¿qué es realmente? Antes las películas eran o drama, o comedia, o acción, o bélicas, y mezclaban a lo mejor otro subgénero como bélica y dramática, por ejemplo, o acción y comedia.
pero no se complicaban. ¿Qué hizo Ciudadano Kane? Bueno, es una película biográfica, con falso documental, con detective, con drama. Es compleja, por eso es realista, ya que la vida es compleja, la vida no es siempre una comedia o una tragedia. Entonces esto le daba un toque realista a la historia, porque a él le pasan diferentes cosas, entonces no lo creemos. Y eso, juntar tantos géneros no era común, porque antes se iba como a lo más fácil, porque la gente quería ir al cine para disfrutar de una película y ya. Y aquí Orson Welles dijo, no, quiero que sea realista. ¿Cómo va a ser realista? Poniendo muchos géneros, como la vida misma. Número 4. Lenguaje audiovisual. Yo cuando estaba en la universidad, mis profesores, para que entendiéramos el lenguaje audiovisual, nos ponían 3 películas. Una de ellas era Psicosis. Otra de ellas era El Resplandor. Y la tercera era Ciudadano Kane. Las veces que los profesores me habrán dicho a mí, mírate Ciudadano Kane, mírate Ciudadano Kane. Y yo como, ay, sí. Como te digo, iba al principio y decía, venga, hasta luego. Lo sé, ahí. Mira que no, a mí me encanta ver películas, pero cuando se te atraganta una, no puedes con ella. Pero al final se consigue. Pero una cosa está clara. Orson Welles sabía utilizar el lenguaje audiovisual, y si no existía ese lenguaje audiovisual, se lo inventaba, pero quedaba bien. A ver, no se lo inventaba, pero sí utilizó cosas que no se utilizaban en su momento, así que parecía que estaban mal, pero no estaban mal, solo que él utilizaba muchas cosas. Lo que a muchos críticos dijeron en su momento que era una película un poco pretenciosa, porque quería utilizar todo, como decir, mira, yo sé todo el lenguaje audiovisual que he aprendido, lo voy a poner aquí, lo voy a exponer. Entonces, a ver, no hace falta poner cada uno de los tipos de plano para hacer una película. No hace falta decir, mira, voy a poner un plano general, luego voy a poner un plano medio, luego voy a poner un plano... No hace falta, pero aquí, si quieres aprender el lenguaje audiovisual, sí, esta película es buena, porque puedes encontrar ejemplos, vamos, así, en cada escena, ejemplos, totalmente. Os voy a decir una escena en la que se ve que Orson Welles entiende el lenguaje cinematográfico perfectamente. El desayuno con su mujer. Aquí hay un pequeño spoiler por si queréis ver la película y queréis entender este lenguaje por vosotros mismos, pues saltar hasta que esta línea de aquí desaparezca, pero bueno, por si queréis verla, si no podéis continuar viendo el vídeo, que no pasa nada, que la película dura mucho. El mayor spoiler de Rosewood no lo voy a decir. Esta escena en la que Kane desayuna con su mujer, empieza él y la mujer sentados cerca relativamente, y con el paso de los años y transiciones de trenes, que me encantan esas transiciones de trenes, se van separando y el plano se va haciendo más amplio y se van separando, y al final terminan con el paso de los años, pues la mujer desayunando en una punta de la mesa y el marido en otra punta de la mesa. Y con esas transiciones y esa separación, Kane nos quería hablar de la separación del matrimonio. O sea, parece muy simple y tal, pero en su momento fue como... No digo que sea simple, es una muy buena idea para querer mostrar algo y no decirlo como nos separamos. Entonces, me parece una imagen muy curiosa y muy bien utilizado, no sé. Es un buen lenguaje audiovisual, a mí me gusta mucho. Luego está la profundidad de campo, que os voy a explicar de una forma muy breve lo que es la profundidad de campo. Es la nitidez de la imagen. ¿En qué revoluciona esta película la profundidad de campo y la nitidez de imagen? Me explico. La mayoría de películas anteriores, y bueno, que ha continuado siendo así, no se cambió, dijo, revolución, y todas las películas a partir de 1941 tuvieran una nitidez, vamos, maravillosa, pero lo que era común ver era la pantalla dividida como en 2 partes. Una primera parte en la que estaba la persona y luego el fondo. Y lo que se veía nítido era la persona y el fondo borroso. ¿Cuál es la diferencia de la profundidad de campo de Ciudadano Kane? Pues se ve todo. Más o menos, claro, no se ve todo ahí, vamos, súper nítido el fondo, pero se ve bastante bien. Un ejemplo muy claro. ¿Ves esta imagen de aquí?
es una imagen de la infancia de Kane. Vemos a los padres, se les ve bien. Vemos al señor, se le ve bien. Vemos la ventana, se ve bien. Y vemos lo que hay detrás de la ventana, que también se ve bien. Es una imagen nítida completamente. ¿Cuál es la diferencia? El ojo humano no ve nítido, no vemos todo nítido, sino que vamos como enfocando lo que nos interesa y vamos diciendo, quiero el fondo, quiero ver el fondo nítido, luego acercarme más y luego lo que está en mi primer plano y así, al revés. O quiero ver lo de mi primer plano y el fondo borroso. Así es como funciona un ojo de verdad. Pero Orson Welles quiso que se mostrara todo en la imagen para que nosotros fuéramos moviendo a través de la imagen y fuéramos viendo que todo estaba nítido, sin la necesidad de poner cada cosa nítida, sino que nosotros eligiéramos lo que queríamos ver, si a los padres hablar o al niño jugar con la nieve. Haré un vídeo sobre la profundidad de campo mucho más explicado, pero es la nitidez que puede haber en la imagen. ¿Qué tiene esta película también para ser tan famosa? Ahí las luces son muy dramáticas. Recuerdan bastante al expresionismo alemán que en Europa estaban acostumbrados en esa época, pero en Hollywood no. En Hollywood todo era más claro, no había tanto dramatismo con las luces y las sombras. Y también los movimientos de cámara y los planos tan bruscos. Pasar a lo mejor de un plano general a un primer plano es una imagen muy brusca. Y bueno, y los movimientos de cámara, que la persona se estuviera moviendo y la cámara detrás suya, bueno, eso era novedad. Y muy complicado hacer bien. O sea, se podía hacer, pero que quedara regular. Entonces, también esa película, a pesar de que dura bastante, intenta hacerla más dinámica. Entonces, esos movimientos, esas luces, también eran algo muy novedoso para la época. Para terminar, ¿habéis entendido por qué Ciudadano Kane es un clásico? Porque hizo una revolución audiovisual para la época. Una forma diferente de ver las películas y de hacer películas. ¿Es un clásico? Sí. ¿Tienes que verla? Si quieres, sí. ¿Te tiene que gustar? No necesariamente. Pero hay que entender que es buena película. No está mal hecha. Aunque no sea mi película favorita, puedo entender por qué dicen es un clásico. El clásico de los clásicos. Espero que os haya gustado el vídeo, que entendáis el mensaje de que los clásicos, algunos te pueden sorprender y encantar. A mí hay clásicos que creía que no me iban a gustar y de estas épocas y me han encantado. A lo mejor Ciudadano Kane es vuestra película y no lo sabíais. Decidme en comentarios si os gusta Ciudadano Kane, dejándolo en comentarios si sabéis el mensaje, si sabéis que es Rosewood. Y algún dato curioso de esta película que no haya comentado, porque bueno, podría estar hablando de Ciudadano Kane horas y horas, pero yo he querido decir lo que más me ha llamado la atención a mí para ser honesta con el vídeo. Y lo que me gusta, porque es verdad que hay cosas que me encantan. Ya te digo, el principio yo creo que es porque es lo que más he visto, pero es lo que más me gusta. Muchas gracias por verme, si os ha gustado el vídeo dale a like y seguidme porque tengo más secciones en las que cuento cosas muy interesantes de cine y hablo de películas y de series y de curiosidades y del lenguaje audiovisual. Tengo mucho contenido, así que muchas gracias por verme, un beso.